Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y escuchen estas últimas palabras, hermanos, con atención. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y eso nos indica, hermanos, que el Señor nos da esa promesa que no es momentaria, no es por un rato nada más, sino que dice siempre, siempre está con nosotros. Por eso les invito, hermanos, que tengamos confianza en el Señor y sigamos adelante sin desmayar, conviviendo en congregación unidos. Y de esta manera les voy a pedir que me acompañen en oración. Y si a alguno le gustaría exponer su petición, con gusto estaríamos orando por ustedes. Y si no hay ninguno, pues les voy a pedir que... Pastor, ¿usted? Amén. Protegiendo mi vida, Amén. ayudando, ya que ustedes saben, el enemigo pone piezos, caminar y acechanzas. Yo quiero que Dios tenga control de eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que le gustaría exponer su petición? Hermana. Por favor, oran por la familia de mi esposo. Ayer, el día del viernes, falleció la abuelita de mi esposo, la mamá de mi suegra. Y pues oramos por su familia, ¿verdad? Para que Amén, que así sea. ¿Alguien más? Amén. Amén. Amén, así sea. Que así sea. Amén. Hermano, ¿usted? Por su salud. Ok, por su salud. Hermanos, pues sin más les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y me ayuden a orar en congregación por todas estas peticiones y que el Señor haga la obra de acuerdo a su voluntad. Señor, gracias te damos en este momento, Padre Celestial, porque tú nos has permitido, Padre, en este día estar aquí, Señor, en casa de oración, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Padre, por cada una de las peticiones de mis hermanos, Señor, y que seas tú, Padre, obrando en cada uno de nuestras vidas, Padre, dándonos fortalezas, Señor, dándonos esa victoria, Padre, que necesitamos, Padre, porque solo tú, Señor, eres el que nos ha dado esa confianza, Señor, de poder venir a ti, Señor Jesús, para poder pedir, Señor, y todo lo que pidamos será hecho, Señor, ante el Padre. Gracias, Señor, te damos en este momento, Padre, porque solo tú, Señor, conoces cada problema, cada enfermedad, cada obstáculo, Señor, que nosotros tenemos y enfrentamos, Padre. En este momento pedimos, Señor, por mi pastor, Padre, que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor Jesús, tomando control en su vida, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Te damos gracias, Padre. Es lo único que yo te puedo decir, Señor, porque estoy tan agradecido, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, Padre, y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Pedimos, Señor, fortaleza, Padre. También, Señor, pedimos por la vida de mi hermana, la petición de mi hermana Carmelita, Señor, que seas tú, Señor, obrando en la vida de nuestra hermana, Señor. Que seas tú, Padre, obrando grandemente, Señor. Estabilizando, Señor, esos síntomas con esa medicina, Padre. Que seas tú, Señor,
obrando en la vida de mi hermana Silvia también, Señor Jesús. Que seas tú, Padre Celestial, derramando, Señor, de tus bendiciones, derramando sanidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor Jesús, derramando, Señor, tu poder sobre cada bendición que se ha puesto en este altar, Señor. Que en este momento, Padre, tú redarguyas, Señor. Que tú des fuerza, Padre, que tú des disposición, Señor Jesús. Te pido, Padre, que desciendas en este momento, Padre. Que nos acompañes en este servicio, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, derramando de tu bendición, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias tu poder, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Santo eres mi Señor. Te doy gracias, Padre. Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Nuestras almas. Alabado sea mi nombre, Señor. Gracias, gracias. Santo eres. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. En agradecimiento, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros día a día, Señor. Te pido por las personas, Señor, que están desmotivadas en este momento, Padre, que seas tú, Señor, recargando esas baterías, Señor, recargando fuerzas, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por cada uno de las familias, Señor Jesús, que las tengas unidas, Padre. Gracias, Padre Celestial, aleluya. Te pido así también por los hermanos que vienen en camino, Señor, que los guardes, Padre, de todo peligro, de todo accidente, Señor. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, gracias, gracias. Grandes poder, Señor. Derrama bendición sobre tu pueblo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Presentamos, Señor, cada petición. Y que seas tú, Señor, contestando de manera que siempre tú haces, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren continuar orándose, lo pueden continuar haciendo. Dios me les bendiga. Y en este momento les voy a presentar a un gran hombre de Dios que está siempre dispuesto a traer ese mensaje. Nuestro hermano Jesús Zárate. Gloria a Dios, aleluya. Los jóvenes pueden salir, hermanos. Por favor, jóvenes. Yo les siga bendiciendo, hermanos, en esta bonita tarde, ¿verdad? Vamos a, así como dijo mi hermano, si alguno gusta seguir orando, hermanos, puede seguirlo así, ¿no? Con el orden de servicio, pero usted no se detenga en seguir hablando con nuestro Señor. Hoy vamos a iniciar la lección número 11 de esta unidad, una unidad que ha sido bastante larga, ¿verdad? El tema de esta unidad ha sido la frontera entre la ley y la gracia, ¿verdad? Pero antes, mis hermanos, en específico les pido que hagamos una oración para poner esto que vamos a estar aprendiendo en manos de nuestro Señor y sea Él tomando control, ¿verdad? Padre y Señor mío, aquí nos encontramos ante tu presencia, Señor, dispuestos, mi Señor, en obediencia a aprender de tu palabra.
Te pido, mi Señor, que seas tú tomando control de lo que vamos a estar aprendiendo, Señor y Padre mío, y que mediante tu Santo Espíritu quites todo aquello que estorbe, mi Señor, toda distracción, mi Señor, que pueda tener tu pueblo. Ponle, mi Señor, atentos para que puedan recibir lo que tú nos quieres decir en tu palabra. De igual manera, mi Señor, mediante tu Santo Espíritu, te pido, mi Señor, que me uses, mi Señor, que sea un instrumento en tus manos, mi Señor, y que cada uno de nosotros podamos tomar la porción de bendición que tú tienes para nosotros, Señor y Padre mío. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado y nuestro amado Maestro Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? No sé, siempre dice, hermano, se lo quiere uno comer, ¿verdad? El tema de esta lección es, oigan bien, hermanos, aparte de la ley, la justicia de Dios. Vamos a estar hablando de la justicia de Dios. Nuestra verdad central dice así: el creyente se ha beneficiado por la gracia de Dios en Cristo y no por los ritos de la ley. Algo que ya nos quedó claro, ¿verdad? Ya no necesitamos hacer ciertos rituales, sino que nuestro versículo clave se encuentra en Romanos 3:21 y dice así: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Primeramente, mis hermanos, vamos a ver, conociendo, ya que vamos a hablar de justicia, qué es lo que significa la palabra justicia de una manera general. Y dice así: significa principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso generalmente significa justicia. Pero vamos a estar viendo la justicia de Dios. ¿Será algo similar? Vamos a mirar. Okay. Hemos estado aprendiendo acerca de la justicia, de la ley, y de la gracia de Dios. Y aunque parecía un tema, ¿verdad?, complicado, controversial, que si la ley, que si esto lo hago, que si no, vemos que a la luz de la palabra todo se nos aclara y podemos ver la manera en cómo Dios quiere que nos comportemos de acuerdo a lo que nos pide en la palabra. O sea, cuáles controversias, ¿verdad? Uno es el que las crea, leemos la palabra y todo se nos va aclarando, ¿verdad? Y ahora que parecía que estábamos tomando un respiro de este tema un poquito extenso, se une la justicia de Dios, ¿verdad? Otro tema un poquito. Pero mis hermanos, mire, este tema no tiene poco, no tiene mucho que ver, sino que tiene todo que ver con lo que a la ley y la gracia representa y se refiere. Tiene todo que ver. Esto no es para confusión, mis hermanos. Nada de lo que está en la palabra y lo que Dios quiere que haga es para confundirnos, sino es para que realmente aprendamos de una manera correcta, desde los beneficios hasta las obligaciones que tenemos cuando de cumplir con la palabra de Dios se refiere. O sea, es que aprendamos de una manera correcta. Por eso vamos tema a tema para tratar de comprender realmente lo que Dios nos pide en su palabra, ¿verdad? Ya entrando con la justicia, miren, un buen ejemplo que tenemos de lo justo que es Dios, ¿verdad? Es porque ninguno de los beneficios que encontramos en su palabra, ninguno, incluida la salvación, lo obtenemos porque hicimos algo, porque estemos haciendo algo o porque vayamos a hacer algo. Los obtenemos simple y sencillamente porque ninguno de nosotros nos merezcamos nada. Simple y sencillamente porque a nuestro Señor le place darnos. Nada más por eso, mis hermanos. A Él le place, podemos decir, por amor. Simple y sencillamente a Él le place. Por eso muchas veces se nos complica entender lo relacionado con la justicia de Dios. Vemos qué significaba, ¿verdad? Darle a cada uno lo que se merece. Pero aquí Dios nos da algo sin merecerlo. O sea, como que esto ya aquí ya cambió, pero estamos aprendiendo de la justicia de Dios y no de la del hombre, ¿verdad? ¿Por qué Él nos da algo sin merecerlos? Simple y sencillamente porque Él hace como Él quiere y ahí se acaba todo, ¿verdad? Él es soberano. Otro ejemplo que podemos tener, le digo, que a veces uno no puede entender acerca de la justicia de Dios, es
De repente podemos ver a alguien que no tiene cualidades, que no tiene aptitudes, de que decimos, esta persona uno la descarta. Alguien humilde de corazón, y de repente lo vemos enaltecido. Y de repente alguien todo lo contrario, alguien que tiene todas las cualidades, tiene de todo, pero muestra arrogancia, se cree que tiene el poder, y lo vemos caer. Pero aquí les viene la respuesta. Cuando alguien que cree tener todas las cualidades, toda la capacidad, todo el control y todo el poder, Dios lo hace caer para demostrarle quién tiene el control y quién tiene el poder. Y cuando alguien humilde es exaltado, es para honra y gloria de Dios. Amén. Así es sencillo, ¿no? Así o más claro. ¿Verdad? Con esto vemos que aparte de la ley, mis hermanos, está la justicia de Dios. Punto número 1, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Los profetas testificaron de la justicia de Dios, que dice Romanos 3:21, dice así: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Si gustan, vamos a estar hablando en Romanos, hermanos, del 21 hasta el 30. Si alguien gusta tener sus Biblias abiertas o sus libretas para que tomemos punto por punto todo lo que vamos a estar analizando. Muchas veces, hermanos, creo que nosotros nos hemos imaginado cómo será ese día cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Y muchas veces las hemos imaginado de ciertas formas. Algunos vimos un martes en un especial que el hermano Pedro nos trajo que algo que era relacionado como un partido de fútbol, ¿verdad? Podríamos tomarlo así, donde el árbitro, o sea, siempre tiene el control de acuerdo a las tarjetas. Él puede decir quién sigue jugando y quién va afuera, ¿verdad? Algunos lo podemos imaginar como un partido de fútbol. Otros como un padre de familia, donde ya ven algunos hijos con tal de sacar algún permiso, hasta la barba le hacen al padre de familia, pero él siempre va a tener el control de a quién castiga o a quién premia de acuerdo a su comportamiento. Así lo podemos imaginar que sería la relación con nuestro Señor, ¿verdad? Pero la que más se usa, yo quiero pensar que la que más usamos es aquella que nos imaginamos que va a ser como estar en una corte, ¿verdad? Yo creo que es la más común. Hay muchas formas que nos imaginamos cómo será ese día, pero creo que la más cercana, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, es como estar en una corte, donde habrá un juez, ¿verdad? Un acusado, un acusador, que es el pecado y aquel que comanda el pecado, y por supuesto un abogado, ¿verdad? Esto yo creo que es lo más cercano que tenemos a lo que podría ser estar ante la presencia de nuestro Señor. Pero vamos a tomar esto como ejemplo para que podamos entender algo, y vamos a tomar este ejemplo como tal. Vamos a imaginarnos que estamos en ese día y como si fuera una corte. De acuerdo a lo que se nos dice en la palabra y de acuerdo al comportamiento del hombre y por su tendencia al pecado, creo que el panorama no luce muy alentador, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra? La paga del pecado es muerte. O sea que muy alentador el panorama. Imagínense, ya sabemos que al entrar ahí a ese juicio nos espera la muerte, como que no es algo muy alentador entrar a esta corte, ¿verdad? Bueno, ahí es donde entra en acción el abogado y le dice: señor juez, ¿me permite hablar con el acusado? Y le dice: mira, tú no digas ni hagas nada, porque de acuerdo a lo que tú eres, a cómo te comportas, la verdad, te hundes. Calladito te ves más bonito, ¿verdad? Pero por lo que yo hice por ti en la cruz, la tenemos ganada. Más bien la tienes ganada, ¿verdad? Yo tengo un trato con él. ¡Gloria a Dios! Por como tú eres, mejor no digas nada ni hagas nada. Lo que yo hice por ti es lo que vale, y la tenemos ganada. Más bien la tienes ganada. ¿De qué nos tenemos que preocupar, hermanos? De que ese abogado esté de nuestro lado, o más bien estar nosotros del lado de este abogado, ¿verdad? Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Pero con esto, mis hermanos, no piensen ni por un momento que a Dios no le importa que cometamos pecados. La palabra nos dice: nosotros no podemos engañar a Dios.
para que este abogado entre en acción, nuestro arrepentimiento debe de ser genuino. Amén. Debe de ser genuino para que este abogado pueda entrar en acción, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 nos dice de eso. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Cuando se nos dice por medio de lectura que los profetas testificaron de la justicia de Dios, oiga bien, la justicia de Dios es porque la justicia de Dios está desde antes de la ley y durante la ley ya había justicia de Dios. Nos dice que Abraham, antes de que hubiera la ley que fue dada a Moisés, Abraham ya había sido justificado por fe, le creyó a Dios. ¿Qué nos dice Génesis 15:6 por ahí, mis hermanos? Dice la siguiente manera, hermano. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Antes de la ley ya existía la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Salmo 32, 1 y 2? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Dios hablando de justicia, ¿verdad? Un Dios justo que en todo momento ha tenido cuidado de su creación. No de la ley para acá, mis hermanos, sino que desde siempre hemos tenido un rey justo que tiene cuidado de su creación. Amén. Los pecadores que creen en Jesucristo obtienen la justicia de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 3, 22 y 23? Amén. Sabemos, mis hermanos, que nuestro Señor, y nos lo dice la palabra, nos lo corrobora, es 3 veces santo. Él es santo. Por eso, nada que esté contaminado con el pecado puede entrar en su gloria, ni estar ante su presencia. Nada puede ser. Él es santo, mis hermanos. Pero existe algo llamado gracia, que si se acepta genuinamente, si aceptamos este sacrificio hecho por nuestro amado Maestro en la cruz, esto nos ayuda a poder estar en su presencia. Como recordamos, nuestro arrepentimiento debe de ser genuino, porque, mis hermanos, no le juguemos a tratar de que creemos que hemos aceptado a Jesucristo cuando esto no sea real. En momentos de dificultades no vamos a tener a nadie que esté a nuestro lado. Cuando nuestro arrepentimiento es genuino, nuestro amado Maestro nos ayuda para poder estar ante la presencia de nuestro Señor. ¿Será que habrá algún método o algún aparatito que podamos tener para medir si realmente hemos aceptado genuinamente a nuestro Señor? ¿Ustedes creen que habrá algún termómetro o algo así? No hay un aparatito, ¿verdad? No existe. Pero sí hay una gran verdad. Oiga bien, mi hermano. ¿Qué nos dice Santiago 2:19? Escúchenme. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tienen. También los demonios creen y tienen. ¿Qué nos decía nuestro amado Maestro acerca de los que siguen al padre de mentira? Si Él es su padre, es por eso que hacen las cosas que su padre hace, ¿verdad? Se estaba refiriendo a los que cometen pecado, ¿verdad? Esto lo sabemos. Ellos saben quién es nuestro Señor, pero no hacen nada por cambiar. Ellos ya están destinados a la destrucción, junto con todo aquel que les preste oído. Y aquí lo vemos por la palabra. Es destinados a destrucción junto con todos aquellos que presten oído. Pero que hay de aquellos que hemos aceptado genuinamente y pasamos a ser hijos y apartados del pecado. Aquí viene el termómetro. Nuestro caminar debe de ser de acuerdo a lo que pide la palabra. Amén. ¿Entienden? Esa es la mejor manera que podemos ver quién aceptó realmente a Jesucristo de manera genuina. Tenemos por ahí el pasaje de Mateo del 7, del 15 al 20, que dice, por sus frutos le conoceréis. Un manzano, hermanos, da manzanas.
Un naranjo no tiene que andar gritando, yo soy un naranjo. Da naranjas. Y los hijos de Dios obedecen lo que Dios Gloria pide a Dios. en su palabra. Ahí está el termómetro, si existe, hermanos, si es la palabra de Dios. Pero sigue siendo nuestra decisión. ¿Qué creen? Seguimos teniendo el poder de elegir. Va a ser nuestra decisión. Nada más déjenme recordarle. No olvidemos que cualquiera que sea nuestra decisión, algún día estaremos ante su presencia y ante su justicia. ¿Ok, mis hermanos? No olvidemos eso. Nosotros decidimos, pero ese día va a llegar. Se llega porque se llega. Punto número 2. La justicia de Dios ofrece en Cristo gratuita salvación. La justicia divina se alcanza gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 3, 24 y 25? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con paciencia los pecados pasados. Amén. Ya sabemos qué es lo que llamamos gracia, ¿verdad? Es el sacrificio hecho por nuestro Maestro en la cruz, ¿verdad? Esto lo hizo de manera, le llamamos unilateral, o sea que ninguno de nosotros tuvo opinión ni nada que ver en ello, hermanos. Él decidió hacerlo por nuestros pecados. ¿Y qué cree? Es gratis. Este sacrificio es gratis. Creo que nos queda claro a todos que sabemos que este sacrificio no cuesta nada, ¿verdad? Pero hay quienes a veces dicen que esto tiene un costo. ¿Sí han visto eso también, que a veces crea esa polémica cuando la palabra es clara? Lo que pasa es que el costo que muchos creen que este sacrificio tiene es que no se quieren apartar del pecado. Y les cuesta realmente apartarse del pecado. Y dice, yo no quiero pagar ese costo. Pero realmente no es un costo que tuvimos que pagar. Es porque no quieren apartarse del pecado. Prefieren seguir en el pecado a tener que pagar este costo. ¿Me entienden? Es gratis y lo vemos por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se acepta genuinamente a Jesucristo como único suficiente Salvador, ¿qué nos dice la palabra? Se es una nueva criatura. ¿Me entienden? O sea, ¿qué significa ser una nueva criatura? Apartarse del pecado. Cuando vemos que me tengo que apartar del pecado, mejor no acepto esto que es gratis. ¿Entienden, mi hermano? O sea, el costo es gratis, pero yo no quiero pagar ese precio de querer apartarme del pecado. Entonces yo soy el que le estoy poniendo un costo a algo que mi Señor hizo gratis por todos y cada uno de nosotros. Pero sabemos que van a haber momentos de dificultades, de tropiezos, ¿verdad? Pero cuando el arrepentimiento es genuino, como les decía, ahí es donde vamos a tener a nuestro Maestro ayudándonos a levantarnos y a poder seguir adelante. Cuando necesitemos, Él va a estar ahí realmente, porque nosotros lo aceptamos genuinamente, como lo dice la hermana Carmelita, mediante su Santo Espíritu. Nunca vamos a estar solos. Miren, mis hermanos, Dios es luz, sabemos. Dios es verdad. Dios es santo. Y aborrece el pecado. Él aborrece el pecado. ¿Cómo le podríamos llamar? Como lo dice la palabra, Él es enemigo del pecado. O sea que si nada más esto lo llevamos a un plano sencillo, todo aquel que vive o hace el pecado se convierte en un enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Me entienden? Todo aquel que vive o hace el pecado se convierte en su enemigo, pues el pecado es enemigo de Dios. Él lo aborrece, pero Él con su amor y su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos para que podamos ser sus amigos. ¿Okay? Pero algunos todavía rechazan este sacrificio, hermanos. La vida, la sangre derramada por nuestro amado Maestro en la cruz. Hay quienes todavía se atreven a despreciar a nuestro Señor de esta manera. Despreciar la sangre que derramó. Imagínense si nosotros, cuando alguien nos desprecia algo, lo queremos comer, ¿verdad? Amén. Nos hace sentir mal. Y eso que
O sea, cuando alguien nos desprecia algo, nosotros decimos, y de verdad algunos nos sentimos mal, pero algunos, espero que no, ¿verdad? No lo queremos comer vivo, decimos por ahí. Imagínense a nuestro amado Maestro, a nuestro Señor, cuando ve su sangre despreciada. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad, mis hermanos? Esto nos indica una cosa, mis hermanos, que tenemos trabajo por hacer, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Pero, hermanos, hay que sonreír. Cristo nos ama, mis hermanos. Ay, a ti, Señor Jesús. Dios pasa por alto los pecados pasados y justifica al creyente. Romanos 3, 25 y 26 dice así. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase que dice pasar por alto, ¿verdad? Algunos la hemos aplicado, pero creo que todos sabemos. Voy a dar un pequeño ejemplo rápidamente. Supongamos que mi pastor, el que quiera, pues, mi pastor me presta $10. Vamos a hacerlo de manera más que se entienda, saquen los hermanos. Vamos a hacerlo de manera más, para que lo entiendan, para que lo puedan comprender. Mi hermano me presta $10 y el día que yo le tengo que pagar, yo nada más tengo $8. Porque no le pedí 100, ¿verdad? Yo nada más tengo 8. Y le digo, hermano, tengo 8 y usted me dice, dámelos. Los otros 2 los voy a dejar pasar por algo. Te los perdono. Gracias. Sí, hermano, entonces saque los 100. ¿Verdad? Esto es, hermano, lo que nos está diciendo nuestro Señor cuando dice pasar por alto. Tus pecados cometidos en el pasado, te los perdono, los dejo pasar por alto. Como decimos ahí, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes hemos dicho esto cuando vemos hablar de pecados. Nosotros somos los que medimos, que hemos dicho, yo creo que los pecados que ha cometido esta persona son tan feos, tan grandes, que yo dudo, o más bien yo no creo que Dios se los vaya a perdonar. Pero ¿qué cree? Cuando Dios dice pasar por alto o perdonar a alguien, no pide la opinión de nadie. Así de sencillo. No va a pedir lo que usted crea cuando Él se dice. Y mire, vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Qué nos dice Hechos 8:3? Y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y Hechos, hermano, 9:1 por ahí. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Era malo, Pablo. ¿Qué nos dice Isaías 1:18, hermano, por ahí? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Veamos lo que pocas personas en la Biblia han sido, en la Biblia y en la historia universal, con respecto a los cristianos como Pablo. Él no nada más, como dicen, porque muchas veces nos quedaban como perseguía a los cristianos, ¿no? Los perseguía, los encerraba y los mataba. Oigan bien, ese sí era malo. Sí, o sea, él era muy, muy malo. Pero Dios no nada más lo perdonó, sino que también lo usó, mis hermanos. Sabemos quién es Pablo, ¿verdad? O sea, Él es soberano y hace como Él quiere. Si Él dice, te los voy a dejar pasar por alto, aquí no lo dice la palabra, ¿verdad? Nuestro Señor, mis hermanos, siempre ha mostrado misericordia por su pueblo, ¿verdad?
en todo momento, ha sido justo, ha mostrado justicia, pero misericordia. ¿Qué nos dice el Salmo 106, del 42 al 46, hermano? Sus enemigos nos oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces nos libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Y con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oyó su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que les tenían cautivos. Amén, mis hermanos. Él siempre ha aplicado su justicia, pero nunca se ha olvidado de su pueblo cuando le clama, ¿verdad, mis hermanos? Siempre ha mostrado misericordia por un pueblo que clama por él, ¿verdad? Punto número 3. En la justicia divina, la fe excluye. Miren, antes de entrar con esta palabra, en este tema, mis hermanos, yo empecé a buscar por ahí. Decía que este no es un tema que se tenga cuando de repente se sienta alguien a hablar. Es el primer tema que sale acerca de la justicia de Dios. Hablamos más, se nos conviene o nos es más conveniente hablar del amor de Dios, de su misericordia, de sus bondades, de los beneficios. Pero de la justicia no se habla mucho. Se habla inclusive, y nos tomamos mucho tiempo para hablar de la ley y la gracia y otros temas. Y yo decía, ¿por qué a veces se da esto en ciertos temas? Cuando leí esto, mis hermanos, voy a continuar con la lectura. Creo que puede ser uno de estos los motivos. Dice, en la justicia divina, la fe excluye la jactancia. Inciso A, la justicia divina excluye toda jactancia. ¿Qué nos dice Romanos 3, 27 y 28? ¿De dónde pues está la jactancia? ¿Era de su vida? ¿Por cuál ley? ¿Con la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras De la ley. Gracias. Primeramente veamos, yo creo que algunos sabremos qué es jactancia, ¿verdad? ¿Qué es jactancia? Pero vamos a verlo, veamos qué dice la definición de jactancia. Dice, es una actitud o acción de vanidad que tienen algunas personas al hacer alarde de sus propios logros, virtudes o cualidades, oiga bien, sin importarles sus propias debilidades. O sea, en pocas palabras, alguien presumido que presume hasta de lo que no tiene, si lo redondeamos. Este punto, mis hermanos, nos dice que este tipo de acciones humanas Dios no las permite, no tienen cabida en su justicia. Vamos a ver por qué. ¿Qué decimos, mis hermanos, cuando vamos al pulpo o a la refaccionaria, verdad? Vamos por partes, decimos. Primeramente, mis hermanos, y nos vamos a remontar al Antiguo Testamento, porque hay muchos que nos gusta, ver, llévame por partes, ¿verdad? Antiguo, nuevo, y que del nuevo para acá, y que yo soy de la gracia y esto. Pero en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ellos decían, se jactaban, decían, a nosotros Dios nos dio la ley. Se jactaban de ello. ¿Pero qué creen? Ni la cumplían, ni la obedecían. La quebraban, no la respetaban. O sea, ¿de qué se jactaban? Dios les había dado la ley, sí, a ellos exclusivamente, pero no la cumplían. Entonces, ¿dónde estaba su jactancia, verdad? Y ellos decían, Dios nos dio la ley a nosotros. La quebraban. No había por qué jactarse, ¿verdad? Ya en un tiempo más cercano, mis hermanos, vamos a decirlo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estos mismos judíos se jactaban diciendo, nosotros tenemos en Abraham a nuestro padre, ¿verdad? O sea, que nadie venga por ahí con otras cosas, porque para que vieran de dónde venían. Abraham es nuestro padre y no aceptamos, como dicen algunos, no aceptamos propaganda, como ponen algunos en las... no aceptamos propaganda protestante, ¿verdad? Ellos decían, Abraham es nuestro padre, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo Juan el Bautista en Mateo 3, 9 y 10? Mi hermano, por favor, oiga bien. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén, mi hermano. O sea, para que entendamos, Abraham podía ser su padre, su abuelito, su hermano, su tío, etcétera, etcétera. Si no se hacía lo correcto, que era aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el hacha está lista. ¿Verdad? Pocas palabras de lo que nos está diciendo. O haces lo correcto, o el hacha ya está lista, mis hermanos, ¿verdad? Porque podemos decir, ellos se jactaban uno de una cosa, otros de otra. El chiste es que no hacían lo que Dios estaba estableciendo. La jactancia quedaba fuera. O haces lo correcto, o como lo decimos, el hacha está lista para cortarlo. Ahora, ¿qué ocurre en tiempos un poco más recientes? O sea, en la actualidad. Hay gente que se jacta, pero haciendo buenas obras. No sé si la Biblia. Empiezan y dicen, oh, no, es que la Biblia dice que hay que hacer buenas obras, y comienzan a hacer y hacen esto, hacen. Pero realmente es para beneficio propio, o otros inclusive para evadir impuestos, ya ve que sí, por beneficio propio, pero no realmente, o sea, empiezan a hacer obras para creer que así van a tener un encuentro con nuestro Señor, siendo lo contrario. Las obras son por haber tenido el encuentro con nuestro Señor y no lo contrario. Son el resultado de ese encuentro. Las obras sin este encuentro no llevan a la salvación. Suena fuerte, pero estamos hablando de la justicia de Dios, no los lleva a ningún lado. Oiga bien, las obras son resultado de haber tenido ese encuentro con Dios, y no las obras nos van a llevar al encuentro con Él. Y hasta se persignan, ¿verdad? Esto es para los que no le han aceptado, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquellos que ya le aceptamos? Que dijimos, ya la libramos, ¿verdad? Yo espero que sí. Aquí todos ya aceptamos a Jesucristo como una cosa. Si no, hermano, al rato hace un llamado al altar, ¿verdad? Para estar seguros, ¿verdad? Si entendemos esto, mis hermanos, estamos escalones arriba. Mire, pongan mucha atención a esto que le voy a decir. La fe, mis hermanos, no es el resultado de la justificación. La fe es el medio para llegar a esa justificación. Abraham fue justificado por su fe. Oiga bien. ¿Y qué causa la salvación? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar esta causa que es la salvación? Es la gracia, que es el sacrificio hecho por nuestro amado Maestro en la cruz. ¿Me entiende? Mira, vamos a poner esto en orden. Aceptamos a nuestro Señor Jesús. Ponemos toda nuestra fe en Él, en esto que acabamos de hacer. Comenzamos a realizar lo que se dice en su palabra, y se comienzan a ver los frutos de esta fe. Esto no es una. Pero muchas veces empezamos con una cosa y hacemos la que nos place. Esto es un orden. Nadie es justificado por lo que haga. Oiga bien, la justificación, la fe es un medio para obtener esta justificación. Pero aquí, ¿será que aunque se haya aceptado, sigue estando vigente esta palabra jactancia? ¿Qué hay para los que decimos, yo acepté a Jesucristo como único suficiente Salvador? Si queremos poner nuestro orden, ¿necesito yo trabajar? O sea, yo necesito trabajar si ya me aceptó, ya acepté genuinamente y eso. A cada uno de los Sí, sí, claro que sí. Ahí vemos en la palabra del Señor. Porque si no, ahora yo me comienzo a jactar de que ahora, como ya tengo a la salvación, ya no necesito trabajar, y entra en acción la jactancia, algo de lo que nuestro amado Maestro no permite. O dígame que alguno de nosotros participó en la creación. Alguno de nosotros participó cuando se tomó la decisión del sacrificio de nuestro amado Maestro. Alguno de nosotros ha trabajado en la morada que nuestro Señor tiene para nosotros. ¿Verdad que no? Por tanto, ¿qué nos merecemos? Nada. El único que se merece todo es nuestro Señor, ¿verdad? Todo lo tenemos por su amor, por su misericordia y por su justicia, ¿verdad?
Dice, Dios justifica tanto a judíos como a gentiles. ¿Qué nos dice Romanos 3, 29 y 30? ¿Es al 20, verdad? ¿Al 15? Ok. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí, mis hermanos, es cuando para nosotros toma mayor importancia esto de la gracia, ¿verdad? Porque algunos decimos, nosotros ni cabida teníamos ahí, como que nos sentimos que somos parte de otro plan, ¿verdad? Oh, ya se inició un nuevo plan. Pero vemos que durante la ley y ahora con la gracia, la justicia de Dios siempre ha estado ahí, donde siempre el único que se beneficia es aquel que obedece. Si alguien durante la ley obedeció, tiene su lugar. Si alguien acepta el sacrificio, tiene su recompensa. Pero mire, vamos a ver esto con la palabra. ¿Qué nos dice Génesis 22, 18? Dice, hermanos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, serán benditos todos los judíos. ¿Sí escucharon bien cómo dijo? Los mexicanos nada más, toda la tierra. Y esto lo dijo antes de la ley. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Lo di a alguien a que lo leyera. Para que escuchen. Quiero que escuchen, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por eso envió Dios a los judíos a su Hijo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. No dice eso, al mundo. O sea que entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que todo es parte de un plan, mis hermanos. No existen dos planes. Desde siempre nosotros hemos tenido cabida en la gracia de Dios, en su misericordia. Cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, estamos incluidos. El mundo estamos incluidos. Si alguno de nosotros aquí se quiere excluir, es problema de cada uno de nosotros, mis hermanos. Con todo esto podemos ver que nada es por obra de la casualidad, mis hermanos. Todo es por el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Nosotros sabemos que no nos merecemos nada, pero Él es misericordioso. Por eso Él es el único que merece toda honra y toda gloria, mis hermanos. Les voy a dar un tip, no me quiero quedar con esto, gracias hermano, para que no digan, a lo mejor el hermano descubrió algo y no nos lo quiere decir, se lo quiere decir, hermanos. ¿Qué hacemos cuando alguno de nosotros vamos a la corte? Nos trataríamos de llevar al mejor abogado que existe por ahí, ¿verdad? La verdad, ¿para qué? Para enfrentarnos al juez que nos defiende. Pero oiga bien esto, mis hermanos, quiero que se lleve esto. Si nuestro amado Jesús, nuestro Maestro, está de nuestro lado, o mejor dicho, nosotros del lado de Él, oiga bien, el abogado es el juez. Así que la tenemos ganada, mis hermanos. Así que por esto y mucho más, démosle la honra, la gloria y la alabanza a aquel que se lo merece. Dios es una bendición.